Hola a todos, a continuación hablaremos acerca de la negociación multipartes, para lo cual especificaremos cuáles son las características de la misma, en qué se diferencia con una negociación uno a uno y cuáles son las técnicas recomendadas para negociar dentro de este contexto. Dentro de la naturaleza de la negociación multipartes, se la define como aquella negociación en la que colaboran más de dos partes, las mismas que tratan de lograr un objetivo colectivo. Es necesario tener en consideración que para administrar este tipo de negociaciones con eficiencia se requiere de un compromiso consciente de las partes, al mismo tiempo que se hace necesario la presencia de un facilitador, debido a que corren el riesgo de interrumpirse y son más difíciles de controlar que las negociaciones uno a uno. Existen ciertas diferencias entre las negociaciones uno a uno y con varias partes. La primera se refiere a la cantidad. En esta clase de negociaciones se tienen más negociadores en la mesa, en donde cada parte representa sus propios intereses o bien representa los intereses de al menos otra parte. Esto crea desafíos para administrar varias perspectivas y la hacen mucho más compleja. Es importante asegurar que cada parte tenga un tiempo conveniente para hablar y ser escuchada. Como una segunda diferencia tenemos la complejidad informativa y computacional. En las negociaciones con varias partes se presentan más problemas. Esto como consecuencia de que existe más información y aumentan las perspectivas. Al existir información en total, hace que los negociadores tengan diferentes perspectivas de la misma. De esta situación surge una consecuencia fundamental, ya que la situación de negociación tiende a volverse menos lúcida y más compleja, y por ende más exigente. Conforme aumenta el tamaño, habrá más valores, intereses y percepciones por integrar. Como una tercera diferencia tenemos la complejidad social. Cuando aumenta el número de partes, los integrantes se comparan y evalúan entre sí, y aplican diversas tácticas de influencia para imponer sus puntos de vista a los demás. De este modo, crecen las presiones internas conforme los integrantes presionan a los demás para adoptar una perspectiva común. Como consecuencia, podemos decir que el grupo puede desarrollar una dinámica disfuncional. Al existir más partes, el ambiente social pasa de un diálogo personal a una discusión en un pequeño grupo. Como resultado de esto, las dinámicas de los grupos pequeños comienzan a afectar el modo en que se comportan los negociadores. Como cuarta diferencia tenemos la complejidad en los procedimientos. En las negociaciones uno a uno, las partes tan solo se turnan para presentar sus problemas y perspectivas, y hacen que las negociaciones avancen desde sus etapas iniciales hasta las finales. Mientras que en las negociaciones con varias partes, las reglas de procedimiento se desdibujan. De esta complejidad surgen varias consecuencias. Las negociaciones se prolongan y requieren de más tiempo para llegar a un acuerdo. De este modo el proceso se vuelve más complejo y descontrolado. Como consecuencia de los dos aspectos anteriores, los negociadores dedican tiempo específico para discutir el control del proceso. Como última diferencia tenemos la complejidad estratégica. En una negociación uno a uno, el negociador solo necesita atender el comportamiento del otro negociador. La estrategia la dictan los objetivos del negociador, las acciones de la otra parte y las prácticas de cada uno. Mientras que en una negociación de grupo aumenta mucho la complejidad, debido a que el negociador debe considerar las estrategias de todas las partes y decidir si las va a manejar por separado o en grupo. Continuando con el análisis de la negociación multipartes, hablaremos sobre los grupos eficaces, ya que son de gran relevancia para entender el entorno de las negociaciones de más de dos partes. Es por ello que los grupos eficaces tienen como características que ponen a prueba suposiciones e inferencias,
en base a experiencias pasadas, ya sean estas empíricas o con base científica. Comparten información relevante. Esto está encaminado a que ellos no se guardan nada de la información que poseen, ya que el objetivo es conocer la información de los demás. Se concentran en intereses y no en posiciones, y esto es muy importante ya que se busca una negociación integradora. De la misma manera, explican las razones de las propias declaraciones. No las dicen al azar, sino que estas razones están sustentadas y argumentan en cuanto a esto. También son específicos y usan ejemplos. De la misma manera, también dan significado a los términos importantes de la negociación para que no existan ambigüedades entre cada uno de los negociadores. Disienten abiertamente con cualquier miembro del grupo, y esto tiene relación a que no importa la posición que tenga cualquiera de las partes, sino que ellos están abiertos a la discusión para llegar a obtener resultados positivos. De la misma manera hacen afirmaciones y luego aceptan preguntas y comentarios, ya que el afirmar no es una verdad absoluta, sino que en base a las preguntas y a los comentarios pueden cambiarla. También diseñan maneras para probar los desacuerdos y las soluciones. Este es un proceso en donde se confirman los hechos, se verifican interpretaciones y se exponen las razones de los desacuerdos. Se concentran en la discusión, ya que el tiempo que tienen para negociar es relativamente corto para el número de participantes que intervienen en la negociación. Entregan la participación de todos los integrantes en todas las fases. Esto es que comparten información, encuentran una solución y manejan todo el proceso, procurando que todas las personas implicadas participen de la misma manera. Intercambian información con miembros del grupo ajenos a ellos. Estos pueden ser expertos o fuentes de información externa y se apegan a las reglas de juego que ya tenga el grupo de negociación. Ya finalizando, hablaremos que toman decisiones por consenso, y esto es muy importante, ya que las decisiones que se adopten deben satisfacer las necesidades de la gran mayoría de ellos. Al hablar de consenso, hablamos que si existen votos en contra, no se pueden aprobar las cuestiones que se traten. Y como último punto, realizan una autocrítica. Y esto es sumamente importante para ser objetivos dentro de lo que se está negociando y para llegar a cumplir los objetivos de una manera satisfactoria. Están en un caucus informal para llegar a un Todavía quede un poco más uniforme con los tratados internacionales, podríamos anexarle todo el protocolo de Kioto. Recordemos que los considerandos también tienen que estar acordes a toda la soberanía que estamos tratando de los pueblos. Yo creo que ahí ya queda. Y podemos pasar al proceso de votación. En este momento se procederá a dar lectura a la declaratoria y luego a la votación respectiva. Considerando las observaciones preliminares dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663-C de 31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1977, tomando en cuenta el segundo protocolo facultativo del Pacto sobre Abolición de la Pena de Muerte del 15 de diciembre de 1989, en donde se compromete a los países que voluntariamente firmen tal protocolo adicional a la abolición total de la pena de muerte. Declara: instar a los distintos estados en donde conste su legislación considerar la prohibición de la pena capital para crímenes cometidos en época de guerra, como primera instancia para la abolición total de la pena de muerte. Establecer el derecho a que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía
el indulto o la conmutación de la pena progresivamente y, si es necesario, brindar las facilidades para que su caso pueda llegar a una corte internacional. De pasar a la votación, recordemos que debe haber un consenso. Estados Unidos, su voto, por favor. Estados Unidos de Norteamérica se abstiene. Argentina. La República de Argentina está a favor. La República Popular China. La República Popular China se abstiene. El Reino de España está a favor. Ecuador. La República de Ecuador está a favor. Sudáfrica. La República de Sudáfrica se encuentra a favor. Siria. La República Árabe Siria se encuentra a favor. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, la declaratoria está aprobada. Está en orden aplaudir. Listo.